Bien, vamos a comenzar con oración, preparando nuestra mente, nuestro corazón. Gracias. Para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Si hemos venido con hambre, el Señor la saciará. Él es el pan de vida, su palabra es nuestro alimento. Amén. Padre, te damos las gracias por darnos la oportunidad en esta mañana de recibir tu alimento espiritual. Nos acercamos a tu palabra para recibirlo. Y te pedimos, Señor, que tú sacies nuestra sed de ti. Que tú, Señor, nos des sabiduría, entendimiento de tu voluntad y nos ayudes a vivir conforme a ella. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hace un tiempo, unos meses, que somos una familia más grande. Digo que somos una familia más grande porque hay mucha gente que aguarda también nuestras predicaciones. Personas que nos están siguiendo a través de Internet. Hoy tenemos esa bendición, ¿verdad? Que aunque aquí estemos limitados, más allá, gracias a los medios, pues podemos alcanzar a muchas más personas. Tenemos un canal de YouTube que ha ido creciendo. El Señor lo ha bendecido, lo está bendiciendo, porque hemos sido suficientemente honestos, atrevidos para decir la verdad. Y hay mucha gente en el mundo que busca la verdad, que busca gente sincera, honesta, que digamos las cosas como son. Y yo sé que hay unos cuantos que también tienen ese compromiso, tenemos ese compromiso de decir la verdad, sabiendo que la verdad es lo que nos hace libres. Así que ese canal ha ido creciendo y bueno, ya superó los 8.000 que nos están viendo y están esperando la palabra de Dios tal y como la predicamos. También hicimos un grupo de Telegram, un canal, y también ahí está subiendo. Ya hay más de 700 personas, 700 hermanos que están en el canal y están esperando las predicaciones. Y lo dicen y nos lo comunican no solo en YouTube, sino también en Telegram, donde abrimos recientemente un chat para que los que nos están siguiendo puedan hablar entre ellos y podamos nosotros también comunicarnos con ellos. Y gracias a Dios también está creciendo. Ya han pasado los 150 que se han añadido a ese chat. Está recién creado. Esperamos que haya muchos más que se animen a comunicarse unos con otros y que nosotros podamos estar en comunicación con ellos. Algunos me han dicho, Juanjo o pastor, cada cual que me llame como mejor le parezca. Yo prefiero que me llamen Juanjo, Pero me han dicho, somos parte ya de tu iglesia, porque estamos solos. Algunos viven en el campo, otros viven en la ciudad, en los pueblos, pero muchos se sienten tremendamente solos, o porque no tienen una iglesia cerca, o porque no podían continuar en esa iglesia por alguna razón. Sea como sea, estaban buscando alimento y lo encontraron. Y se sienten parte de nuestra congregación, muchos de ellos. Así que yo creo que también es nuestra responsabilidad el cuidarlos, el darles el alimento correcto, el seguir hablando la verdad. Porque ¿qué esperanza hay para los creyentes, para los cristianos, si no recibimos la verdad?
Así que a mí en esta mañana me gustaría hacer este reconocimiento, un reconocimiento a todos los que están más allá, que no nos vemos, pero que están. En esta mañana yo les dediqué algo que quiero compartir con vosotros, porque creo que, aunque están lejos, están cerca. Y lo quiero leer, lo compartí en el chat de Telegram, y creo que nos vale para todos. Por eso lo escribí, porque lo creo con todo mi corazón, que esto es tal y como lo he expresado. Queramos o no, somos resistencia cristiana. Tenemos el deber de mantenernos unidos en espíritu y propósito. En esta hora crítica, muchos necesitan ver que hay esperanza. Mientras el mundo y gran parte de las iglesias con él sucumben ante el engaño y el error, Dios está llamando a gente como tú y como yo, por pura gracia, para estar firmes y con las lámparas encendidas. Somos aquellos de los que Pablo dijo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 8. Somos parte de un ejército final, levantado por Dios para esta hora. Debemos entender nuestra responsabilidad y prepararnos para ello. Aprendamos a amarnos, aun sin vernos, a trabajar unidos, aunque distantes, a formar pequeños equipos, comandos espirituales con aquellos que tengamos cerca. Seamos luz y sal en esta hora de angustia. Nuestros ojos están puestos en Jesús, en nadie más. Pero nuestro prójimo nos mirará a nosotros esperando encontrar la verdad. La verdad no es un argumento, sino Cristo en nosotros. Seamos su reflejo. Abracemos al hermano. Apoyemos al que sufre. Denunciemos el mal. Y sobrevivamos para que nuestras lámparas brillen hasta el final. Dios está con nosotros. ¿A quién temeremos? Estemos unidos. La verdad se hace más visible cuando no permitimos que nada nos separe. Dios os bendiga. Podemos dar un aplauso a nuestros hermanos que están ahí afuera en internet. Dios os bendiga, Dios os bendiga. Ahora abrimos nuestras Biblias por Nehemías. Abrir por Nehemías significa que vamos a hablar de edificar, vamos a hablar de un muro, el muro derribado y el muro edificado. Hay muros que bien merece la pena derribar. Algunos vivimos el final de aquel muro de la vergüenza. ¿Sabéis lo que es el muro de lo que era el muro de la vergüenza? Fue construido en Berlín en los tiempos de la Guerra Fría.
Y fue construido para separar, para dividir, para segregar. Berlín había quedado en la parte comunista de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y la ciudad había sido repartida entre los aliados de la guerra que habían combatido a Hitler. Aquellos aliados eran 4 naciones principales, aunque había hasta 150 países involucrados en la guerra. Aquellas naciones que lideraban, por decirlo así, el frente bélico contra Hitler, pues eran Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia. Así que cuando se ganó la guerra entre Rusia y Estados Unidos, se repartieron Alemania. No sé si sabías eso, pero una parte de Alemania quedó en el lado occidental, al lado de Europa, al lado de Estados Unidos, y otra parte de Alemania quedó en el lado oriental. Era la República Democrática Alemana en aquel tiempo. Así lo llamaban. Pero en realidad era la Alemania comunista. Así que Alemania estuvo durante muchos años partida en 2. Y Berlín estaba en la Alemania comunista y fue durante toda esa época capital de la Alemania comunista. Pero los aliados, estos otros países, se repartieron la parte de Berlín que les correspondía. Así que la parte comunista levantó un muro para aislar a esa parte de Berlín, la aislaron del resto de Berlín. Durante muchos años hubo un muro. Algunos le llamaron el muro de la vergüenza. ¿Por qué? Porque separó, dividió muchas familias, entre ellas a la familia de mi esposa. Carolina nació en Berlín. Nació después de la guerra, claro, pero nació en una familia que estaba dividida. ¿Por qué? Porque había parte que se había quedado en el lado comunista y parte que estaba en el lado occidental. Los que estaban en el lado occidental estaban rodeados por un muro. Cuando cayó el muro, en el 89, algunos de vosotros no habéis nacido. La mayoría sí. Cuando el muro fue quitado o anulado legalmente, después vino el derribarlo, ¿verdad? Pues tuvimos la bendición, digo yo, como familia, de ir a Berlín. Nuestros hijos eran pequeños, teníamos 4 entonces, y nos fuimos en una gran aventura hasta Berlín por carretera. Más de 2.000 kilómetros hasta llegar allí. Y sí, nos fuimos con martillo, con cincel, dispuestos a derribar el muro. Aún tenemos fotos, de la familia derribando el muro de Berlín. Bueno, es anecdótico, pero fue algo muy interesante, una aventura para nuestros hijos también. Eran muy pequeños, pero ahí estaban, de la mano de sus padres. Bien, ¿por qué os hablo del muro de Berlín? Hay muros que se levantan que no se deberían de levantar. Pero hay otros muros que son necesarios. No hablo de muros físicos, hablo de muros de seguridad, de protección. Todos entendemos que nuestros hijos necesitan protección, necesitan seguridad.
Nuestras familias lo necesitan. Y de hecho, todos en general necesitamos tranquilidad dentro de la seguridad. Y Dios, así lo dice la Escritura, se ha declarado como nuestro muro. Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Él quiere ser nuestra seguridad. Y de hecho lo es. Y nos sentimos amparados por Él. No es un muro físico, es un muro espiritual. Es un muro construido a base de verdad, de confianza, de fe, de amor también. De ese compromiso de que Dios está con nosotros, de que Él nos protege, Él nos cuida, Él nos libra. Él es nuestro Salvador. Israel supo lo que eso significaba en el aspecto físico, porque las ciudades en aquella época, en la época bíblica, eran amuralladas. Los muros se construían precisamente para eso, para que la gente que viviera ahí adentro se sintieran seguros. Había torres cada cierta distancia formando parte del muro. Había torres y en esas torres había atalayas, vigías, vigilantes, gente que estaba alerta. Eran soldados, eran personas con una tremenda responsabilidad porque tenían que observar el terreno y asegurarse de que la seguridad se mantenía. De manera que si aparecían enemigos, estos atalayas inmediatamente levantaban la voz, tocaban la trompeta o el sofá, lo que tuvieran, y alertaban a la población de que había enemigos a la vista. De esa forma el pueblo se podía preparar. Podían tomar sus armas y levantarse en el muro. Podían ponerse a la vista de sus enemigos para que entendieran que la ciudad estaba defendida, que no sería fácil conquistarla. Eso a veces disuadía al enemigo. Otras veces se entablaban grandes luchas, guerras, sitios. Jerusalén fue sitiado muchas veces. También fue derrotado y fue defendido a veces por los habitantes que amaban a Dios, a veces por los que no. La historia de Israel, la historia de Jerusalén, tiene mucho que ver con nosotros, con la Iglesia, porque aquellas cosas que pasaron de forma física, representaban en gran medida las cosas que ocurren en el Espíritu. Nosotros somos la Nueva Jerusalén. También la Nueva Jerusalén, tal y como está descrita en Apocalipsis, tiene muros. Son muros de piedras preciosas. No son tanto muros de defensa como muros para expresión del fundamento. Necesitamos un fundamento, porque sin muros estaríamos desprovistos de seguridad. Dios quiere rodearnos con sus brazos como un muro de seguridad y de protección. ¿Y se lo agradecemos o no? ¿No nos sentimos más seguros desde que tenemos al Señor? ¿No nos sentimos más paz de saber que Él nos cuida, que Él vela por nosotros? Es un privilegio tremendo tener al Señor como muralla. Bien, la historia de Nehemías nos cuenta también lo que pasó con el muro de Jerusalén. Después de unos asedios, el muro fue derribado y a consecuencia la ciudad quedó sin protección. Cualquiera podía entrar y salir.
los enemigos acampaban a sus anchas. Los enemigos de la ley, los enemigos de la verdad, los enemigos de Dios, los enemigos de la nación, los enemigos del pueblo, entraban y salían y hacían como les parecía porque no había muralla. Así comienza la historia de Nehemías. En el capítulo 1, donde tengo abierta la Biblia, leemos estas palabras. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, escribe Nehemías, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Aquí tenemos el primer resultado de que no hubiera muralla. ¿Cómo estaba el pueblo? Aquí lo dice, en gran mal y afrenta. Cuando no podemos sentir la protección de Dios, cuando no podemos sentir que Él está con nosotros, que Él nos guarda, que estamos suficientemente protegidos, el enemigo lo aprovecha. Muchas veces utilizamos la expresión que tenemos una puerta abierta al enemigo. ¿Qué significa eso? Significa que parece que se coló en nuestra vida. Parece que entró por algún lugar y ha sacudido nuestra vida, ha sacudido nuestro matrimonio, ha sacudido nuestra familia, ha sacudido nuestra iglesia, ha sacudido cualquier cosa que sea el ámbito en el que nos desenvolvemos y en el que esperamos que Dios esté con nosotros. Nos ha sacudido. Y nos extraña a veces y pensamos, ¿cómo es posible que yo que le he entregado mi vida a Dios, cómo es posible que yo que me uní en matrimonio delante de Dios, cómo es posible que yo que estoy sirviéndole o yo que estoy siéndole fiel, que doy testimonio de que Él es mi Dios, cómo es posible que esté pasando todas estas cosas? Y entonces empezamos a examinarnos. Y descubrimos que efectivamente un enemigo entró. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es de que hemos sido atacados y se ha abierto una brecha. Hemos sido atacados y el muro ha comenzado a derrumbarse. Las armas del enemigo han atacado con fuerza y han empezado a derribar lo que era nuestra seguridad. Está escrito que la maldición no viene sin causa. Siempre hay algo que no estaba en la voluntad de Dios. Siempre hay algo que no hemos hecho bien. Algo que hicimos mal o algo que no hicimos cuando deberíamos haberlo hecho. De una forma u otra, por acción o por omisión, le damos lugar al diablo. Le damos ocasión al enemigo. Nos ataca y no nos defendemos. Nos engaña. Nos invade. Esta era la situación. Y el muro, sigue diciendo, escribiendo Nehemías, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro derribado. Ya no hay protección. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo miro a mi alrededor, miro a la sociedad
Y la veo así. ¿Te diste cuenta que ya no hay ciudades amuralladas? Algunas quedan por ahí, pero son reliquias del pasado, ¿no es cierto? Ahora vivimos en ciudades sin murallas. Cuando yo miro las ciudades actuales y las veo tan abiertas, entiendo que estamos en otra época, estamos en otro tiempo, que las guerras ahora no se pelean de la misma manera. Estamos en otro momento de la historia. El armamento es diferente. Ahora ya no servirían los muros físicos para defender una ciudad. Tenemos armamento tan poderoso que de nada serviría levantar esas murallas. Pero si lo miro en el espíritu, si interpreto lo que está pasando, me doy cuenta de algo más peligroso. Es que no solamente ya no tenemos muros físicos, hemos permitido que los muros espirituales fueran asaltados y derribados. Vivimos en un mundo sin protección. ¿Por qué? Porque el enemigo ha sitiado a la sociedad. El enemigo ha lanzado un ejército de maldad para ir derribando parte a parte, trozo a trozo, la muralla, derribándola, echándola fuera, los fundamentos. La Biblia nos dice, ¿dónde acabará el justo sin fundamentos? ¿Dónde estaría nuestra vida en Cristo sin los fundamentos? Los fundamentos fueron puestos por Dios, por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Han sido enviados para que nuestras vidas personales pudieran estar seguras, pudiéramos sentirnos rodeados de esa verdad, de esa convicción. Satanás sabía que una sociedad levantada en esa base de convicciones cristianas sería una sociedad que se sentiría segura. Y esa seguridad tenía que ser quitada. Así que llevamos mucho tiempo asediados, atacados por el enemigo. Las sociedades están ya sin muros. Han sido derribadas las convicciones. Se puede decir que nos han derribado todo lo que creíamos. Creíamos en Dios como único y verdadero. Creíamos en la Biblia como fundamento de nuestra vida, de nuestra convicción, de nuestra paz. Como fundamento también de nuestras convicciones. Cómo vivir, cómo desarrollar una familia, cómo criar a los hijos, cómo levantarlos para que sean hombres y mujeres de Dios. Yo recuerdo en mi infancia, cuando me levantaban por la mañana, mi madre venía de la iglesia, todos los días. Se levantaba y lo primero que hacía, siendo aún de noche, era irse a la iglesia. Eran otros tiempos. Se iba a la iglesia y cuando regresaba para el trabajo, ella ya había cumplido sus obligaciones como cristiana. Esa era su mentalidad. Ya había estado allí en la iglesia, había rezado sus oraciones, había cumplido. Y yo recuerdo que ella me animaba a mí a hacerlo. Pues yo era un niño. Y como no tenía fuerzas para levantarme tan temprano como ella, e ir a la iglesia antes de ir al colegio, de ir a la escuela, me decía, ¿por qué no vas por la tarde? Ella usaba esta expresión, y le haces una visita al Señor. Me crié en ese ambiente.
Así que muchas tardes, después del colegio, después de hacer los deberes, me iba a hacerle una visita al Señor. Era un niño y vivía una religión también un poco infantil, pero con buenos fundamentos en el sentido de relación. Se nos enseñaba a los niños que necesitábamos a Jesús. Yo también, como católico, hice la primera comunión con 7 años. Pero yo recuerdo muy bien cuando me enseñaron la catequesis, la doctrina básica, y me dijeron qué significaba la primera comunión. Así que cuando yo llegué a recibirla, yo tenía este pensamiento en mí: necesito de Jesús. Necesito que Jesús viva en mi corazón. Necesito que Jesús sea mi compañero. Escucha, eso es lo que me enseñaron. Me enseñaron que todos necesitábamos recibir a Cristo y que le necesitábamos tener como compañero para que siempre pudiéramos contar con Él. Estoy hablando de una sociedad. No hace tantos años. Algunos pensarán, qué viejo es el pastor ya, ¿eh? Pero cuando miro para atrás me doy cuenta de que en realidad no hace tantos años. Y yo recuerdo salir de la escuela y ver unos carteles que estaban impresos en las calles que decían esto: se prohíbe blasfemar. Se prohíbe blasfemar. ¿Algunos de vosotros habéis visto ese letrero por la calle? Os suena a raro, ¿verdad? Es como ir a otro mundo, ¿no? Es como ir a otra sociedad. ¿Tanto ha cambiado la sociedad? Sí, tanto ha cambiado. Yo recuerdo cuando nos enseñaban en la escuela cómo ir por la calle y que teníamos que prestar atención a la gente mayor, porque había abuelitos y abuelitas que venían de frente por la acera y quizá la acera era estrecha y entonces tú tenías que mirar y bajar de la acera para dar lugar a los mayores. Era parte de la asignatura. Era parte de la instrucción que nos daban en el colegio. ¿Es la educación que tú recibiste? ¿Es lo que te enseñan ahora? ¿El respeto? ¿El dar honor a los mayores? No, ya estamos muy lejos de eso. ¿Cómo? ¿Cómo es que vivimos en una sociedad con otros valores? Porque nos han derribado el muro. Estamos como Jerusalén en los días de Nehemías, en gran mal, con el muro derribado. ¿Quién lo ha derribado? Sin duda un enemigo. Permitidme deciros algunos fundamentos que se han quitado del muro y que siguen enseñándoselo a tus hijos en la clase, a tus jóvenes en la universidad. Forma parte ya de la educación. Nos han atacado de esta forma. ¿Por qué tenemos que creer que Dios existe y que ha creado todas las cosas? ¿Por qué tenemos que pensar en un Dios que nos haya creado? No lo necesitamos, nos dicen. Venimos del mono, venimos por evolución, venimos del Big Bang, de la gran explosión. Nos dicen 1001 teorías que solo tienen un objetivo: derribar el muro que nos protegía. ¿Tú crees que lo hacen porque
son científicos sinceros que buscan la verdad y no pueden creer en la Biblia porque la Biblia es como un cuento. Eso es lo que le enseñan a tus hijos desde que son así. Y tus hijos crecen pensando que eso es lo normal. Eso es lo que deben de creer. No, la evolución. Somos seres evolutivos. Antes éramos ranitas. Y después dimos un saltito para ser otra cosa y otra. Y acabamos saltando de árbol en árbol como los monos. Y ahora tú fíjate por dónde nos hemos hecho seres humanos. ¿Cuántos cristianos siguen tragándose ese cuento? Te digo que muchos. ¿Y cuál es la conclusión? No hay Dios. ¿No? ¿A dónde nos quiere llevar Satanás con ese ataque? A pensar, no hay Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia de eso? Está en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Se han descarriado, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Estamos en un gran mal. Y esa evolución está siendo sustentada por los gobiernos de este mundo. Está siendo sustentada incluso por iglesias que también lo creen. ¿Hasta qué punto hemos bajado la guardia que hemos permitido que el enemigo derribe esa parte del muro? Esa parte que llamamos ciencia. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, al despedir su carta, le dice: Timoteo, cuidado con la falsa ciencia, porque hay muchos que se han descarriado con ella. La falsamente llamada, esa es la expresión de Pablo, la falsamente llamada ciencia. Hoy es lo normal. Pero tenemos muchos más ataques, más murallas derribadas, más partes del muro por el suelo. Tenemos al feminismo. Sí, el feminismo, que ha invadido la sociedad. Quizá hasta tú te sientas feminista. Quizá algunos hombres aquí hasta se sientan feministas. Ah, no, el feminismo es bueno porque la mujer estaba muy oprimida y necesitaba ser liberada. Hay algo de verdad en eso. Pero la finalidad no es esa. La finalidad no es que la mujer tenga todos los derechos, no. La finalidad acaba siendo derribar la autoridad delegada por Dios en el varón. Y nos encontramos con una sociedad que ya no hay varones de Dios. No hay varones de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que se atreve a funcionar como cabeza tiene miedo de que le señalen como machista. ¿De dónde sale eso? Del feminismo. El feminismo no es bíblico. El machismo tampoco. Pero el problema no está ahí. El problema está en qué hay detrás en el espíritu. Porque lo que se está haciendo es atacar a la autoridad delegada por Dios, que le pide al varón de ser un hombre de Dios, que le instruye al varón para que sea la persona que le represente a él en el matrimonio, que le represente a él en la familia. Pero ya hay muchos hombres que no se atreven porque saben que cuando toman un cierto grado de autoridad,
enseguida son confrontados. Tú lo que eres es un machista. ¿Cuántos hombres aquí, no, por favor, no levantéis la mano, cuántos hombres aquí habéis escuchado esa frase? Es que eres un machista. No digo que no haya machistas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ver detrás, tenemos que ver el ataque espiritual. Y está en los medios, en el ambiente, gracias, sin duda, a feminismo radical. Pero todos sabemos lo que dice la Biblia, ¿o no? Pablo enseñó claramente que Dios ha puesto al hombre como cabeza de la mujer y que la mujer debe someterse al marido, ¿o no? Por lo menos mi Biblia lo dice. No, lo digo porque ya hasta la Biblia la han cambiado. ¿Sabes que hay una Biblia feminista? Claro, quitan cosas, pero existe. Si quitamos los fundamentos, se viene abajo el muro, sin duda, y nos quedamos desprotegidos. Luego tenemos el inclusismo, otro ataque, el inclusismo de género. ¿Qué nos enseña el inclusismo de género? Que tú eres hombre o mujer según lo que tú decidas, ¿o no? Si te apetece ser hombre, sé hombre. Si te apetece ser mujer, venga, unos tijeretazos y listo. Mujer. ¿No? Hay mucha gente viviendo de eso. Lo que nos están tratando de decir es que somos nuestros propios creadores. Podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Podemos cambiar. ¿Saben lo que es el género fluido? Ahora hay como 120 géneros diferentes. Qué listos somos, ¿eh? Tenemos una capacidad tremenda de crearnos a nosotros mismos. Hay 120 géneros diferentes aproximadamente. Y hay uno que es el fluido, me he levantado esta mañana y me sentía como un hombre hecho y derecho. Pero oye, después de comer, me vino una onda que empecé a sentirme mujer. Y después, cuando llegó la noche, ya ni hombre ni mujer. Ahora me sentía como el gato. Lo llaman así, género fluido. ¿Pero qué dice la Escritura? Génesis 1:27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios hizo al hombre, varón y mujer. O varón o mujer. ¿Qué dice el Salmo 100? En el versículo 3. Somos obra de Dios. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. ¿Quién eres tú para decir lo que tienes que ser? Cuando Dios ya te ha creado a su imagen y semejanza, o como hombre o como mujer. ¿Pero qué nos dicen? Nosotros somos los creadores. Nosotros somos los que nos creamos a nosotros mismos. ¿Están derribando el muro? Podríamos hablar de un montón de cosas. Se ha sacado la Biblia de los colegios, la cruz, la oración, lo que eran nuestros fundamentos han sido derrumbados. Ya no se respeta a los ancianos,
Ya no se honra a los ancianos. Te voy a explicar cómo. Cuando comienzan a hacerse mayores y necesitan que alguien les cuide, inmediatamente ¿en qué se piensa? Tenemos que buscarle una residencia al abuelo. Y allá los llevan y los arrinconan. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Te aseguro que no. La Biblia nos dice que es honra ser anciano. La honra del anciano es su ancianidad. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso no caduca. No caduca. ¿Sabes cuántos ancianos murieron el año pasado en residencias? Muchos. ¿Cómo murieron? Lejos de sus casas, lejos de sus seres queridos, arrinconados en un cuarto. ¿Sabes cuántos ancianos viven en la ciudad solos? Muchísimos. Y hay muchos que nadie se entera que han muerto y tiene que ir después la policía, la Guardia Civil, a sacarlos de allí. Porque murieron solos, aislados, lejos de su familia. Se ha derribado el muro del respeto, del amor, del cariño dentro de la propia familia. Las familias también son objeto de ataque. Vivimos en una sociedad en donde ya no se valora el matrimonio. Ahora es de quite y pon. Bueno, si no nos llevamos bien, pues tijeretazo y punto. Total, es un papel. Ya el matrimonio se ha reducido a un papel que se puede quemar. ¿Dónde están las convicciones de que el matrimonio es sagrado? De que se deben de respetar el uno al otro. ¿Cómo es posible que en un matrimonio haya violencia? ¿Cómo es posible que en un matrimonio haya tanta falta de responsabilidad, que no se cuidan? No, cada uno por un lado. Juntos pero no revueltos. Ahora se usa mucho esa frase, ¿verdad? Se ha desprestigiado hasta tal punto el matrimonio que ya no vale para mucho. Ya enseguida se tambalea y no, es que ya no nos amamos. Esta es una de las frases favoritas de esta sociedad, es que ya no nos queremos, ya no nos amamos. ¿Te has olvidado de que si no amas a tu prójimo a quien ves, tampoco amas a Dios a quien no ves? Y que tienes que amarlo. Tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tu esposo, incluso si no es como te gustaría. Incluso, te digo, si no cumple como debería. Entonces, cuando una persona no cumple, hay que decirle la verdad. Pero hay que decírselo en amor. Pero hay que decírselo. Y no debe ser motivo de guerra. Tiene que ser motivo de oración. Los matrimonios deben orar juntos. Deben buscar a Dios juntos. Deben buscar la palabra de Dios juntos. Porque si no lo hacen, le están haciendo el juego a Satanás. No están defendiendo el muro. Entonces no te extrañes que la muralla sea asediada y derribada. Cuando la iglesia no cumple el propósito divino de estar en la verdad, buscar la verdad por encima de todas las cosas,
Cuando la iglesia se dedica a seguir a la falsa ciencia, a los falsos gobiernos que gobiernan este mundo, en falsas democracias, cuando la iglesia ha bajado tanto los brazos que ya no es capaz de decir la verdad, entonces le estamos dando un ejemplo a las familias de que lo que en la sociedad es normal se normaliza entre nosotros. Y ya es normal que el hombre no ocupe el lugar delegado por Dios como cabeza. Ya es normal dejar la educación de los hijos en manos de los incrédulos. Se ha normalizado. ¿Por qué? Porque como en la sociedad es normal, y entonces nos damos cuenta de que la iglesia de hoy es más el mundo de hoy que la iglesia de Cristo. El mundo de hoy. No nos debe extrañar en 1 de Pedro, capítulo 4, la sentencia del apóstol cuando dice: el juicio comienza por la casa de Dios. Jerusalén estaba sin muros precisamente por esa razón. Porque querían ser como el resto de las naciones del mundo, porque estaban aceptando la idolatría, estaban aceptando la influencia del ambiente, querían ser como los demás. Hermanos, no estamos llamados por Dios para ser normales, ser como los demás. Estamos llamados por Dios para ser como Jesús, para ser como Cristo. No como el ídolo que el mundo nos presenta. Pero hay tantas familias en la iglesia idolatrando. No, que ya no somos católicos, dicen algunos. No, ahora eres peor que un católico, porque si tú acusas a un católico de idólatra, porque lo es la mayoría de las veces, acuérdate de que tú tienes un ídolo en tu casa que es muy posible que esté gobernando tu vida y la de tus hijos. Es cuadrada y negra y cada vez más grande. Y la tienes todo el día encendida. Y cuando regresas a casa, en vez de buscar a la palabra de Dios y orar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos e instruirles la fe, le prendes la pantalla. Y por esa idolatría y por el querer ser normal, la iglesia deshonra su fe y perdemos nuestras convicciones y los muros son derribados y el enemigo acampa a sus anchas. Necesitamos, como Nehemías, llamar a nuestro prójimo. ¿Sabes qué hizo Nehemías? Él revisó la muralla y vio que no había nada en pie. Y entonces él comenzó a llamar a las familias. Eso es lo que leemos en el capítulo 3 de Nehemías. Él comienza a llamar a las familias y pone a las familias, a cada una delante de un trozo del muro y les dijo: ahora edifiquemos. Es hora de edificar. Es hora de volver a los fundamentos, es hora de arrepentirse, es hora de ver qué nos han quitado de la palabra de Dios, qué no estamos viviendo y recuperarlo. Pero eso no es lo que se lleva hoy. ¿A quién queremos agradar? ¿A la sociedad? ¿Al gobierno que nos quiere tanto? ¿A quién queremos agradar?
¿O queremos agradar a Dios? ¿Quién esperamos que nos salve? ¿El gobierno nos va a salvar? ¿Las instituciones, las grandes instituciones internacionales son nuestros salvadores? ¿El transhumanismo? ¿Quién nos va a salvar? Yo te diré quién nos va a salvar. Se llama Jesús. Jesús. Ahora, mira en tu corazón. ¿Tú estás viviendo para agradarle a Él? ¿O te estás avergonzando de seguir sus principios porque te señalan como el raro? Es hora de levantarse y edificar. Tenemos que levantar el muro que fue derribado. Tenemos que devolver a nuestra vida los principios, los valores bíblicos, auténticos. Tenemos que volver a invertir en nuestras familias. ¿Estás tú seguro de que tus hijos no acabarán tan descarriados como tú? ¿Qué estás haciendo por ellos? No, yo los llevo a la iglesia el domingo. ¿Y tú crees que tus hijos, por venir a la iglesia unas horas a la semana, tienen todo lo que necesitan para enfrentarse a un mundo, a una escuela, a una sociedad, a unos amiguetes que están instruidos por Satanás para dejar de creer en Dios y seguirse a sí mismos o a los ídolos que les presentan en la sociedad? ¿A quién siguen los amigos de tus hijos? ¿A los influencers? ¿Quién son? ¿Quién son? Son hombres y mujeres de Dios, son jóvenes de Dios que predican el Evangelio, que enseñan los valores cristianos, que instruyen en la verdad. ¿O son mundanos, perdidos totalmente en un mundo que ya no tiene murallas, que el enemigo acampa a sus anchas y hace lo que le viene en gana, y que está arrastrando a la sociedad a una esclavitud total y absoluto, porque acabará marcando a cada uno como propiedad de él? Y podrá decirle a Dios: mira la mano de este que decía que era tu hijo, mira su frente, ahora es mía. Ya tienen mi marca, ahora me pertenecen. Ahora estoy yo dentro de ellos. Ahora soy yo con mi tecnología quien ha tomado el control de sus vidas. ¿No te piensas que eso es el plan de Satanás? ¿Y no crees que puedes llegar a engañar a la iglesia? Ya la ha engañado. Los muros están caídos, derribados. Y Dios nos está llamando como Nehemías: levantémonos y edifiquemos. Dios está llamando a las familias, a los padres: levantaros. Dejad de mirar para otro lado. Tenéis una tremenda responsabilidad de ser la base, el fundamento de vuestra casa, de vuestra familia. Dar un ejemplo a vuestros hijos. Levantaros firmes en la palabra de Dios. Y las familias fueron puestas por Dios para representarle a Él, representar su reino, representar el cielo, representar la seguridad, representar la paz. Las familias, los hogares deben ser lugares de refugio, no lugares de contienda y de guerra y de lucha. Tenemos que levantar familias en Cristo, familias conscientes de cuáles son los valores bíblicos, los fundamentos, y que están dispuestos a emplearse a fondo para levantar la muralla.
¿Puede contar Dios con nosotros para levantar los muros hoy? Deja de mirar al mundo. Deja de escuchar al mundo. Dale de tu tiempo a Dios. Entra en su palabra. Conócela bien. Conoce su voluntad. Conoce sus valores, los fundamentos de tu fe. Y afiánzate en ellos. Arrepiéntete porque has fracasado. Arrepiéntete porque estás pecando delante de Dios por lo que haces mal y por el bien que no haces. Y cambia. Si no cambiamos hoy, permíteme decirte que ya no habrá otra elección y tú acabarás marcado por el mismísimo Satanás. Te lo predigo ahora. O cambias y levantas las murallas de tu fe y te vuelves a Dios de todo corazón, o te arrepientes y te propones que tu vida va a ser para honra de Dios, honra de nuestro Señor Jesucristo, o acabarás marcado por Satanás. Ya no falta mucho. Esclavo de este sistema satánico y diabólico. Esclavo del mal. Y no será por un rato, será por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Que el Señor levante nuestro entendimiento, hermanos. En esta hora de oscuridad estamos aquí para ser luz y sal. Si nosotros no vivimos de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios, entonces ya no habrá sentido para que sigamos en este mundo. Habremos perdido el propósito y no nos lo podemos permitir. Amén. ¿Podemos orar por esto? Padre, te damos las gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos has enseñado, cómo nos has instruido. Señor, ayúdanos a quitarnos de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, todo aquello que no te honra a ti. Ayúdanos a sacar el mundo de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar solamente con los ojos puestos en ti, para aprender de ti, seguirte y levantar la muralla. Y que muchos más puedan venir y refugiarse en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.